En contexto, una mirada a los derechos humanos. Con Daniel Vázquez. Conversamos con Daniel Vázquez. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Hola Alberto, muy buenas tardes también a toda la audiencia. Pues todo bien por acá, ¿tú cómo andas? Pues ya ves, a la corre y corre, la información va para arriba y para abajo de todo tipo como en botica. Cuéntanos de qué hablamos esta tarde. Vamos a charlar sobre derechos político-electorales, porque todavía no tenemos la reforma completa, digamos, la letra chica y los pormenores que vamos a revisar seguramente la semana entrante, pero ya tenemos al menos algunas directrices de cuáles son las propuestas para esta reforma electoral. Algo que se suele pasar por alto es que, bueno, un grupo de derechos humanos es justamente los derechos políticos. Tomamos muy en cuenta los derechos civiles, los económicos y sociales, los culturales, los ambientales, pero tal vez a veces olvidamos que los derechos políticos, pues también son derechos humanos, están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en varios otros documentos internacionales. Y en particular se reconocen cuatro derechos. Se reconoce el derecho a votar, el derecho a ser votado, el de participar en la dirección de los asuntos públicos y también el acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país. Esos son los cuatro derechos políticos que se reconocen básicamente en los principales documentos. Sobre estos derechos tenemos bastante menos documentos, menos elementos que nos permitan saber cuáles son los criterios, los aspectos, los pormenores que tenemos respecto a, o el desarrollo jurisprudencial que han tenido estos cuatro derechos, desde el derecho internacional de los derechos humanos. Pero bueno, los derechos ahí están y sirven justamente para pensar pues nuestras democracias, que ese es uno de los elementos centrales. Y precisamente para pensar nuestras democracias, yo lo que quería recuperar eran tres elementos, tres hechos históricos, por un lado, pero también aspectos conceptuales que suelen ser pasados por alto y que creo que se tornan relevantes para pensar esta propuesta de reforma político-electoral. Mira, el primer hecho es efectivamente un hecho histórico, tiene que ver con cómo fue la transición de la democracia en México y después qué fue lo que sucedió en ese proceso de transición. Entonces, no hay que olvidar que el proceso de transición a la democracia en México en realidad lo construyó la ciudadanía. Eso a veces lo pasamos por alto con mucha rapidez, pero no hay que olvidar que pues fue la observación, sobre todo un movimiento muy fuerte de observación electoral ciudadana, que tuvo a lo mejor su inicio en 1991 con el navismo, con el doctor Nava en San Luis Potosí, que es cuando se pone justamente en marcha este tipo de observación electoral ciudadana y que frente al fraude además justamente echaron a andar pues la marcha por la dignidad que venía de San Luis Potosí a Ciudad de México, aunque no llegó hasta acá. Y a partir de esa experiencia de observación electoral ciudadana, tuvimos muchas otras experiencias, como la de Chihuahua, la de Michoacán, también en Tabasco, que también terminó con un fraude y que le siguió una marcha conocida como el Éxodo, ¿no? Que venían de Tabasco a la Ciudad de México, hasta que llegamos a 1994, en donde en esa elección, ¿no? Además de bueno, pues es el año del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y también del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Entonces era un año muy complicado y en ese año hubo más de 40,000 ciudadanos que estuvieron observando las elecciones en todo el país, ¿no? En algo que, bueno, en su momento se conglomeró en el marco de Alianza Cívica, pero en realidad era mucho más que Alianza Cívica, era un movimiento popular. Entonces no hay que olvidar eso, que no hay que olvidar que que un elemento central de nuestra democracia era ese movimiento popular. Y que lamentablemente después con el transcurso de las reformas electorales del 96 y las siguientes, eso que tenía que haber sido un movimiento ciudadano, que de alguna manera tuvo que haberse recuperado como un movimiento exitoso, pues más bien la democracia fue quedando en manos de los partidos políticos, ¿no? Lo que conocimos precisamente después como la partidocracia. Se apropiaron de lo que es un bien general, de lo que tendría que ser un bien común, que es el régimen democrático, y se fue quedando únicamente para ellos, para sacar ventaja para esos partidos políticos, en lo que en los años siguientes empezamos a mirar como la partidocracia. Entonces es importante recordar ese origen porque justo cuando estamos pensando en reformas electorales, lo que tendríamos que pensar es hacia dónde tendríamos que llevar una democracia que ponga en el centro de nuevo a las personas, una democracia que ponga de nuevo a los ciudadanos en el centro. ¿Y cuáles serían esas modificaciones necesarias para fortalecer, por ejemplo, cosas como la participación y la vigilancia de la ciudadanía, ¿no?
y no tanto los intereses de los partidos. Por ejemplo, algunas cosas relevantes que sí vamos a ver cómo se desarrollan, pero que están por lo menos anunciadas, es expandir la democracia participativa en estados y municipios. Eso es relevante, ¿no? La democracia participativa es uno de los aspectos centrales para pensar cómo los ciudadanos vamos a recuperar nuestra democracia y a ponernos en el centro de esa democracia, con cosas como el uso de la tecnología, como el voto electrónico para instrumentos de democracia participativa. Y una cosa básica, ¿no?, que tendríamos que echar a andar ahí es empatar las fechas de la elección de la presidencia, de diputados, de senadores, de gobernadores, con la realización de plebiscitos y referéndums, por ejemplo, ¿no? O de la propia revocación del mandato. Eso sería básico para justamente generar un mayor nivel de participación, por un lado, y por otro lado, para que lo que se discuta ahí, pues es lo que justamente los ciudadanos ponemos en la mesa a través de esos plebiscitos, de esos referendos, o incluso en su momento de la probable revocación del mandato. También en ese marco hay cosas como la reducción del 25% de los gastos electorales y también el cambio en el proceso de selección de los diputados plurinominales, por ejemplo, ¿no? El hecho de que ahora esos diputados pues necesariamente vengan, hagan campaña o estén en territorio, ¿no? Entonces eso es de alguna manera obligarlos a acercarse a rendir cuentas. Entonces, este es un elemento central, ¿no? Se apropiaron los partidos de la democracia, tenemos que recuperar la democracia para los ciudadanos. Una segunda idea que quería poner sobre la mesa tiene que ver con que en el gobierno representativo tal, que es lo que hoy entendemos por democracia, en realidad el pueblo no gobierna en ninguno de los sentidos de las palabras pueblo y gobernar. Lo único que hace el pueblo es nombrar a quien ha de gobernar. Y nosotros nombramos a quien gobernamos, pero lo que tenemos en este gobierno representativo es una división política del trabajo, ¿no? Dividimos entre quienes gobiernan y quienes han de ser gobernados, y en ese sentido muchas veces se le da mucha autonomía. No te voy a hacer el cuento largo, pero esto en realidad nació en Estados Unidos en 1789, y luego lo que sucedió es que esa forma de estructurar al gobierno fue recuperada por prácticamente toda América Latina en sus movimientos constituyentes, bueno, primero en sus guerras de independencia, después en sus movimientos constituyentes, y eso sucedió, por ejemplo, en el caso de México, en la Constitución de 1824 y de ahí en adelante. Y algo que tendríamos que pensar es si ese es el mejor modelo, ¿no? O sea, ya que vamos a discutir una reforma político-electoral, algo que tendríamos que pensar es si este gobierno representativo con dos cámaras, ¿no? Con un control jurisdiccional, es el mejor modelo que tendríamos que implementar para el caso de México, o si tendríamos que movernos a un, por ejemplo, semipresidencialismo o hacia una lógica parlamentaria. Por ejemplo, algo que vale la pena que reflexionemos es si necesitamos dos cámaras. En Estados Unidos era muy importante que hubiera dos cámaras porque había un federalismo mucho más fuerte del que, pues, obviamente tenía en México en ese siglo, finales del 18, en el siglo XIX, ¿no? No tiene prácticamente nada que ver. Pero hoy en día el Senado en realidad, bueno, los senadores representan pues a sus propios partidos. Entonces tenemos por un lado una cámara, la Cámara de Diputados, donde los diputados representan pues obviamente los partidos que los proponen y de alguna manera pues ganan la elección y llegan ahí. Y en los senadores es exactamente igual, el proceso de representación no es por entidad federativa, ellos no representan los intereses de una entidad federativa, representan los senadores los intereses también de los partidos que los proponen. Entonces, algo que valdría la pena reflexionar es, necesitamos dos cámaras, ¿no? Y en ese sentido también necesitamos 628 legisladores, 500 diputados, ¿no? Y 128 senadores, o en realidad podríamos hacer algo mucho más compacto, mucho más pequeño, ¿no? Una sola cámara, probablemente con no más de 100 legisladores, seguramente con representación proporcional, de tal forma que si un partido tiene el 50% de los votos, pues tendrá el 50% de la Cámara, y uno que tiene el 20%, pues tendrá el 20% de la Cámara, y así. Este tipo de reflexión nos llevaría a pensar, pues, ¿qué régimen político queremos? ¿Queremos uno presidencial? ¿Queremos uno parlamentario? ¿Queremos una cosa semipresidencial o intermedia? ¿No? ¿Hacia dónde tendríamos que transitar? ¿No? Eso es como un elemento central. Y finalmente, la última cosa, y con esto empiezo a cerrar, que quería poner sobre la mesa, es el problema que normalmente le exigimos al ciudadano, al votante, todo lo que tendría que saber para poder premiar o castigar a su gobierno en una elección. Porque la idea central es justamente que en la democracia, pues nosotros premiamos al gobierno si lo hizo bien, en este caso a los diputados o a los senadores, o castigamos a los diputados y senadores si lo hicieron mal. Entonces, lo primero que tendremos que saber es quién es nuestro diputado o quién es nuestro senador,
Y eso normalmente no pasa, normalmente no sabemos quiénes son. Pero no solo no sabemos quiénes son, sino aquí viene la parte más difícil, tendríamos que saber qué votaron a favor y qué votaron en contra, y tendríamos también que saber qué cosas de eso que votaron a favor pues nos benefician y qué cosas de las que votaron en contra nos perjudicaban y en consecuencia qué bueno que las votaron en contra. Ese nivel de información no la tenemos. Y no hay ningún incentivo que nos lleve a los ciudadanos de a pie, que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer un montón de cosas. No hay ningún incentivo para que podamos conseguir ese nivel de información. Por eso cosas como la reelección generan muchas dudas, ¿no? Porque en realidad nosotros no premiamos y castigamos a las personas, en específico a los diputados o a los senadores, ¿no? Por eso reelegirlos muchas veces sirve de muy poco, eso viene también en la reforma, quitar ese proceso de reelección, sino que a lo que le podemos dar seguimiento a todo caso es a los partidos, los programas que los partidos nos ofrecen, los programas, las promesas que los partidos hacen, y si el partido en su conjunto cumple o no cumple. Si eso es lo que en verdad podemos controlar, no a los diputados o a los senadores en lo individual, sino al partido en su conjunto, habría que pensar entonces también si la representación plurinominal no es la forma más adecuada justamente para premiar y para castigar, no al diputado, no al senador, sino al partido en su conjunto. Entonces es algo a lo que también tendríamos que darle un par de vueltas. Y entonces, en resumen y para ir cerrando, pues es muy importante que recuperemos a la democracia para los ciudadanos y no para los partidos. En ese sentido hay que fortalecer la democracia participativa y este sería uno de los elementos centrales. Valdría la pena discutir también el fortalecimiento de la democracia al interior del propio partido, ¿no? Para que también las personas, los militantes que se encuentran en los distintos partidos, pues también vean reforzados sus intereses y no únicamente los de la élite, digamos, o los líderes de cada uno de sus partidos, y reflexionar sobre cuál es el régimen político más adecuado para México, si uno que fue calcado en el siglo XIX de Estados Unidos, o si otro, ¿no? Como por ejemplo con una Cámara de Legisladores, todos plurinominales, ¿no? Con una asignación por porcentaje y para lograr controles efectivos de partidos políticos y no necesariamente de senadores o diputados. Entonces hay un montón de cosas que podríamos discutir, querido Alberto, ¿cómo ves? Sí, hay muchísimas cosas que podemos discutir. Lamentablemente, mi querido Daniel Vázquez, andamos muy cortos de tiempo. Solamente una pregunta breve y ojalá también una respuesta breve, Daniel. Entonces, la propuesta de que todos los integrantes de las cámaras sean votados, como se plantea ahora, no es un paso o no sería un paso para que haya más presencia, participación directa de los ciudadanos en las lides políticas. Sirve. La principal modificación se dio en la Cámara de Diputados y en ese punto obviamente lo que van a obligar a los diputados es a ir a hacer en territorio, ir a hacer campaña y eso va a ayudar. Y también una cosa bien interesante es que se dieron 8 diputados para los mexicanos residentes en el extranjero y eso también va a ayudar. Entonces esa es una buena idea. Se quitó a 32 senadores, los que estaban en una lista, se mantuvieron los de primera minoría, pero se quitaron los plurinominales, los que estaban en una lista. Eso podríamos charlarlo. Podríamos obligar a justamente a los senadores a que hagan trabajo en terreno y demás, pero en este momento esos no se encuentran. Yo creo que va a haber mucho que discutir cuando veamos la letra chica justamente en la semana entrante. Pues sí, estaremos pendientes a ver qué es lo que sale y lo que se presenta más adelante. Por lo pronto, Daniel Vázquez, muchas gracias por tu participación y este análisis con la audiencia de Imer Noticias. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo y un abrazo a toda la audiencia. Hasta pronto, que tengas buena tarde.